La charla de hoy estaba incluida en un programa de jornadas de capacitación que teníamos armado para el otoño, que teníamos programa de preparto, bacheras, y en este momento nos pareció hacer esta, debido a que ya se nos vienen los servicios y todo lo que son las compras de semen de lo que es mayo y la zafra reproductiva, y bueno, junto con Fernando y Leticia decidimos organizar esta charla y es un poquito eso de lo que vamos a estar hablando. Desde el punto de vista de la operativa, es una charla que se va a cortar a los 40 minutos, y ahí lo que vamos a hacer es vamos a volver a ingresar, pero todavía no tenemos el Zoom ilimitado en tiempo, así que vamos a tener un cortecito al medio. La idea es que Fernando haga su presentación y después de ese corte, depende si nos da el tiempo o no, es expandirnos en el tema de las preguntas, ¿verdad? Va a ser un poco por ese lado. Después el tema de la modalidad de las preguntas, como dijo Leticia, para que Fernando pueda hablar mientras haga la presentación, va a estar silenciado todos, y él va a ser el único que hable, y lo que hacemos es, para no cortarlo en el momento, o levantamos la mano, o ahí sí activamos el micrófono, pero si pueden ir anotando la pregunta y hacerlas al final, sería lo más ordenado. Y bueno, después Leticia también va a estar enviando al final de la presentación un formulario que es más que nada para registrar quiénes hemos estado y poder presentarlo, que es nombre, si son productores, técnicos, y son un par de cosas que se envían directamente, ¿no? Que no demora nada de tiempo. Así que, Fernando, te paso la palabra, y bueno, muchas gracias de vuelta por participar en esto, que bueno, es nuestra primera charla en este formato. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco, a Leticia por organizar todo esto. Veo en varios amigos en la pantalla, y para los que no me conocen, yo soy Fernando Sotelo, gerente de mejoramiento lechero. Esta charla, algunos años en la jornada de genética lechera, le hemos presentado, no la charla sí, sino algunos aspectos. Así que lo que sí está todo actualizado al año 2020, y lo que vamos a arrancar es con, si bien vamos a terminar hablando de los aspectos prácticos, tenemos que tocar algunos conceptos más teóricos, pero que nos van a dar las herramientas para justamente tomar buenas decisiones a nivel de la elección de toros. En esta charla, si bien los datos que tenemos de la evaluación nacional son de la raza Orlando y de la raza Jersey, los conceptos de evaluación genética son generales, por tanto se pueden aplicar a las estrategias de selección que cualquiera de ustedes tenga. Así que, dicho esa parte, vamos a arrancar entonces con algunos conceptos que nos van a dar la base, y después vamos ya a ver temas prácticos y herramientas con las que contamos. Lo primero a contar es que si la producción animal fuera como una mesa, tengan imaginación. Primero les comento, antes de arrancar, ¿se ve bien la pasada de las pantallas y todo bien? ¿Está funcionando bien eso? Leticia, contame. ¿Sí? No, estás en mute por eso. No te escucho. Pero bueno, está. Cualquier cosa, si algo se tranca... Hola, sí, lo veo bien, Fernando. Yo lo veo bien. Fenómeno, sobre todo si la dinámica. Que digas. Perfecto, dice Alejandro Pérez. Ok. Buenísimo. Impecable, eso. Alejandro Robaina, impecable. O sea que sí, okay. Va bien. Cualquier demora se puede deber un poco a no soy un experto, pero me imagino que se debe un poco a la conexión de internet y chau, pero... Bueno, decía que si la producción animal fuera una mesa, los pilares de la producción animal son efectivamente la alimentación, la sanidad, el manejo y una de las patas es la genética. Esto lo comento y como uno de los titulares que vamos a compartir en estos minutitos, como para decir, no hay algo más importante que lo otro. Normalmente las charlas
entre productores o a veces un poco informales, decimos, bueno, yo todavía no me preocupo por la genética porque me preocupo más por la alimentación, porque es lo más importante. Sí, es cierto, todas son patas de la producción animal. Lo otro también que a veces en genética vegetal es mucho más rápido detectar cuál es la mejora genética. Todos esos son maíces, pero a ninguno se le ocurriría sembrar el primero de ellos, ¿no? Así que en genética animal nos tenemos que basar en algunos recursos, y uno de ellos es justamente empezar a registrar el comportamiento de nuestros animales. En genética vegetal también, pero vamos a adentrarnos directamente en la genética animal. Entonces la materia prima de lo que son las evaluaciones genéticas, lo que al final de la charla vamos a ver plasmado en los catálogos, se inicia en todos los lugares. Aún con la genómica, otro mito a desterrar, aún con la genómica todo se inicia con los registros. Si yo no tengo registros de las características que yo considero de los animales económicamente importantes, no tengo cómo evaluarlos, no tengo cómo comparar los animales entre sí. Finalmente, entender, ya metiéndonos en los registros de evaluación genética, que la información genealógica, la información de padre y madre, aquí tiene una importancia relevante. Tanto es así que esta es una imagen que nos muestra todos los parientes que aportan datos para la prueba de un toro, que vendría a ser este toro que está acá en el medio, ¿sí? Y también la importancia de que si yo no tengo registrado el padre o la madre, la cantidad de animales y de datos que pierdo, ¿no? Imagínense que se terminara la mitad de esa diapositiva. ¿Está? Entonces, la correcta identificación de los padres es una base fundamental en las evaluaciones genéticas. Lo siguiente es con estos registros, y de vuelta, voy a ir tocando todos los titulares de forma comprimida para después explayarnos mejor en la parte de las preguntas. Pero quiero que todos tengamos por lo menos la base para la discusión. De estos registros que decía que son los registros de parentesco y también los de producción, reproducción, sanidad, todas las características que considere de valor económico, ingresa en este proceso de evaluación genética, que yo gráficamente y un poco en broma lo digo que es una caja negra porque es un proceso estadístico, matemático bastante complejo de comparación entre todos estos animales. Y de esta caja negra, de este proceso de evaluación genética, surge una estimación del potencial genético de los animales que se mide en unas unidades muy particulares, que son los DEPS, también en carne lo escuchan más comúnmente como EPD, significa la diferencia esperada en la progenie, o sea, la diferencia que espero que tengan las hijas de esos animales, para bien, o para mejor o para peor, ¿sí? Pero en esas unidades se mide, así como las distancias en kilómetros, digamos, las características de la evaluación genética se miden en valores de cría que en nuestro país se llaman DEPS, diferencia esperada en la progenie. Y luego vamos a ver, que es otra de las partes importantes de nuestra charla, cómo esto se combina en lo que son los índices de selección. Lo dejamos para adelante. ¿Cómo funciona esta caja negra? La caja negra de la evaluación genética transforma esto en detectar lo que llamamos el genotipo, o sea, estos DEPS, que provienen de los datos del ambiente, ¿sí? Y lo que estoy midiendo, que llamamos el fenotipo. Imagínense la producción de leche de una vaca, imagínense el tipo de una vaca, la cantidad de células somáticas, eso es lo que llamamos fenotipo, lo que podemos ver. La evaluación genética a ese fenotipo le resta lo que tiene que ver con el ambiente, en un modelo estadístico, como decía, que en este caso se llama modelo animal, considera toda la información de parentescos propia y empieza a generar, por eso yo decía, imagínense a nivel de país, en todos los países pasa lo mismo, lo que se llama grupos contemporáneos, que es un poco el dibujito que yo les estaba mostrando, que les mostraba acá abajo. Esta raya roja no sé qué es, esto es nuevo. Entonces, estos grupos contemporáneos agrupan los animales del mismo rodeo, o sea, del mismo tambo,
la misma edad, el año y la época de parto, a modo de empezar a detectar efectos que son no genéticos, ¿sí? Empezar a despejar esto que se llama el ambiente, efectos no genéticos que pueden ser permanentes, o sea, la crianza particular que da ese tambo a los animales, o temporales, como es la alimentación particular, el clima de ese año, si hubo seca, si estuvo bien, diferentes etapas de la lactancia, etc. En Uruguay también aplicamos lo que se llama el modelo de día de control, o test day model, que de vuelta, simplemente para informarles a ustedes, no se compliquen con esta información, simplemente para que alguna vez lo hayamos escuchado, el modelo día de control utiliza información detallada de la producción de los animales, que tiene que ver justamente con el día ese en particular que se hace el control. ¿Y cómo vinculamos todos los rodeos? Porque como vamos a ver, y vamos a ir desarrollando, la evaluación genética termina siendo una gran comparación de animales con este fundamento, como decía, matemático estadístico, por llamarlo de alguna forma, muy fuerte. Y la vinculación es a través de justamente los ancestros, a través de los animales, a través principalmente de los padres. Si tenemos este rodeo redondo, digamos, y este trapezoidal, pueden estar vinculados, sobre todo los tambos que utilizan, que es un poco el foco de esta charla, toros de inseminación artificial, siempre en algún momento están vinculados. Y también existen tambos y rodeos que, por usar toro propio o no tener registros y demás, están desvinculados, que vendría a ser este tambo del triángulo. Y esos no participarían de la evaluación genética porque no tenemos cómo conectarlos, como se llama, ¿sí? Base genética, sino porque la comparación entre esos animales es como que se baraja y se da de nuevo, ¿sí? Con las nuevas informaciones que se van agregando. Lo que decía, las evaluaciones genéticas, que quede este concepto, no se comparan entre orígenes, así como así, hay un procedimiento igual de complejo como es el que hace Interbull y del que Uruguay participa, y tampoco se compara entre fechas diferentes. Bueno, yo no sé por qué surgieron estas rayas que me están molestando bastante. Uy, que parece como que un niño me hubiera dibujado ahí la pantalla. De modo que cuando estamos analizando un tambo, y ahí ya nos vamos metiendo en la parte práctica, esta comparación entre animales nos da que cada vaca en particular, cada toro, si estos fueron toros, tienen un comportamiento, un potencial genético diferente. Y todas las decisiones de selección van a incluir, entonces, para nosotros estar buscando los animales de la derecha de nuestra pantalla, ¿sí? Los superiores, digamos. Y en función de las posibilidades, ir descartando, ir quedándonos o haciendo una selección, digamos, negativa con los animales menos eficientes. Esto es un poco el concepto que está detrás. También surgen, y me meto en temas más prácticos, que cuando uno conoce esta distribución de su tambo, uno puede aplicar estrategias distintas. Nuestro negocio principal es el tambo. Bueno, nos quedaremos con las más eficientes para el tambo. Las de la cola, digamos, podríamos tomar algunas otras decisiones. Hay estrategias de cruzas con ganado de carne, por ejemplo. Todo es en función, y aquí se vincula a la performance reproductiva también, todo es en función de lo que me permite hacer mis resultados, en este caso productivos. Hay gente que se tiene, reproductivos quiero decir, hay gente que se tiene que quedar con todo, pero otros ya en una etapa un poco más afinada del manejo, una de las patas de la producción, como decía, de la producción animal, afinando esa parte de manejo, puede estar tomando estas decisiones un poco más complejas y que agregan más valor al negocio, digamos. Esa es la visión. Ahora, las diferencias esperadas en la progenie, que era, recordamos, era la unidad o la forma de medir el potencial genético de nuestros animales, año a año se van sumando, porque las características de importancia económica se van sumando. En nuestro caso, ya tenemos en este país, nacionales, digamos, en nuestra evaluación nacional, 5 por lo menos, que es
las características productivas de leche, grasa, proteína, recuento de células somáticas, y una de fertilidad, bueno, el recuento de células somáticas más sanitaria de salud de ubre, y una de fertilidad que es la tasa de preñez de hijas. ¿Cómo? Y acá ya entramos de vuelta en un aspecto bien práctico, ¿cómo empezamos a buscar herramientas que nos permitan combinar esto de modo tan eficiente de que yo elijo exactamente el potencial de leche combinado con exactamente el potencial de proteína y de grasa que va a hacer que mis animales, o sea, los hijos de mis animales sean cada vez más rentables? Porque no es solo, como también a veces con una aproximación más amateur, si se quiere, decimos, bueno, que es positivo en leche, por ejemplo. Y positivo en leche hoy en día no nos dice nada, porque en definitiva es una característica en la que al final de la cuentita, cuando uno ve la liquidación, nos castigan por el volumen de leche. Entonces, realmente, ¿cómo juega eso? Eso es lo que se está volviendo cada vez más complejo. Fernando, una cosita, sí. Van a ser dentro de un momentito, se van a cumplir los 40 minutos, hay que entrar de vuelta al mismo link que entraron al principio, ¿está? ¿Se nos corta solo? Sí, se corta solo. Cualquiera que no pueda entrar que me avise a mí o a Leticia, ¿dale? Fenómeno, si se corta solo volvemos a entrar y Francisco, pero esperá porque mirá que en las otras que hubo, Zoom lo está extendiendo, te aparece un mensaje y sigue de largo. Capaz que conviene esperar a ver qué pasa. A veces dale, pasa, dale. sí. Bárbaro. Bueno, yo sigo. Ya apareció ese mensaje que se extendía. Ok. Bueno, decía, retomando, ¿cómo hacemos para combinar de modo correcto, pensando en el interés económico que tienen todas estas, todo este trabajo, digamos? Lo empezamos hablando, fíjense, de la registración. Y muchos de los que están participando de esta charla saben el esfuerzo en costo y esfuerzo que significa registrar. Para que después tengamos, afortunadamente, este valor final, pasando por toda esta complejidad de evaluación genética, bueno, ¿cómo hacemos para combinarlos bien? Ahí es donde aparece la tecnología o la técnica de los índices de selección. Los índices de selección justamente incluyen de fondo, cuando se elaboran, un objetivo que adopta el país o el grupo que justamente lo desarrolla. En nuestro caso, en nuestro país, el objetivo que contiene el índice económico de producción, el IEP, al que nos estamos refiriendo, que es el índice económico de selección nacional, es maximizar la renta de un sistema de producción primaria, o sea, está hecho para productores. Después vamos a ver que los índices pueden tener diferentes objetivos, o por lo menos lo vamos a mencionar rápido. Entonces está hecho para productores, a un productor que remite leche y pensando en un sector industrial volcado al mercado de exportación. O sea, básicamente, y como esto se ha tomado relaciones de precios de los más transparentes, que es como en el caso de Conaprole, estamos pensando en un objetivo que nos permita seleccionar animales muy eficientes económicamente para la producción de leche de un mercado de exportación. Y un mercado de exportación como el nuestro, o sea, de leche en polvo y de quesos, básicamente, ¿sí? Y ahí ustedes ya están imaginando las características que buscamos. En Estados Unidos, por decirlo, existe un objetivo similar, que es, ustedes lo habrán visto varias veces, los que les gustan más los catálogos, que es, por ejemplo, el mérito queso o el mérito leche, al que me quería referir, que ahí sus objetivos son totalmente distintos, porque está buscando un volumen de leche grande, porque ellos están pensando de pronto, o se pensaba en esa producción de la leche en galones, o sea, volumen. Acá estamos pensando en una vaca que sea muy eficiente en la producción de sólidos y en los kilos de sólidos, o sea, no perdemos de vista la cantidad, porque en definitiva es por lo que nos pagan. Y así, y de vuelta disculpen esas rayas, porque están sacando canas verdes, así... Fernando, sí. me dicen en el chat que reiniciando la presentación... Sí, tenía unas ganas bárbaras yo. Bueno, dale, como quieras. Ya lo hago. Denme 2 segunditos.
Muchas gracias, Alejandro Robaina, si se corrige. Share, ¿para qué y cómo hacía? Para. ¿Dónde tengo esa funcionalidad? Ah, está pausada. Ah, stop share, listo. Ahí vuelvo. Vuelvo. Acá, share screen. Ahí está, muchas gracias. Acá entonces, lo que les muestro simplemente de información rápida es qué valores económicos están en el índice de producción económico de Uruguay y algunos ingresos y costos que se tomaron en el modelo cuando lo estábamos desarrollando. Entonces, aquí se pensó, hay todo un modelo detrás que dice, bueno, ¿cuánto es? Empezamos a hacer las cuentas de con cada característica, imagínense leche, cuánto ingresa al tambo y cuánto se pierde por esa característica. Por ejemplo, células somáticas. Bueno, efectivamente tiene un valor bastante negativo por cada punto, o sea, por cada 100.000 células somáticas que uno aumenta, porque acá se tomó la consideración de lo que pierdo por la bonificación o el castigo, lo que pierdo por el desvío de la leche, lo que pierdo por el tratamiento veterinario, ¿sí? Son la mayoría pérdidas. Proteína, bueno, me lo pagan 3 veces más que el kilo de grasa. Bueno, pero producir 1 kilo más de proteína para un animal tiene un costo energético, de alimento, los costos de combustibles, las ventas de vaquillonas excedentes se tomaron en cuenta. Está involucrado también, al menos en el concepto del modelo, el peso vivo del animal, en cuanto a los costos de mantenimiento de un animal. Por eso aquí da este modelo que estamos buscando animales más bien moderados, ¿sí? Una ecuación bastante particular en Uruguay, que cuando aumenta el precio de la carne, esos valores de pérdida por tamaño se vuelven un poco más finos, como ustedes ya habrán imaginado, porque justamente pasamos por una etapa similar. Pero la cuestión es que con esto les quiero dar la imagen de cómo el índice económico de producción combina los DEP, o sea, las diferencias esperadas en la progenie, con una ecuación económica de lo que gano y cuesta producir una unidad más de esas características que estoy evaluando, que son leche, grasa, proteína, el peso vivo todavía de modo teórico, y el intervalo interparto a través de las tasas de preñez de hijas y, por supuesto, el conteo de células somáticas para salud de ubre. Muy bien. O sea que, de modo gráfico, el índice económico de producción en Uruguay tiene esta distribución de porcentual en cuanto a sus valores relativos económicos. O sea, la leche, el volumen de leche es castigado en casi un 20%, la producción en kilos de grasa en un 10% positivo, la de proteína en un 36% por su valor, la fertilidad de las hijas en un 7% positivo y el aumento o la debilidad en cuanto a la salud de ubre se castiga en un 28%. ¿Sí? Entonces esos son los valores económicos que contiene el índice económico de producción, que es a través de lo que vamos a empezar a evaluar los animales. Y acá vemos en la parte más práctica. Ahí ya entramos en la parte más práctica. En este año nos damos que Mejoramiento Lechero desde hace muchos años ya elabora lo que es el catálogo de semen lechero disponible. Esto lo hacemos en conjunto con los importadores de semen del país, que amablemente por el mes de febrero nos indican la oferta de toros que van a importar, o ya tienen a la venta, y sus precios. Y de este modo, este año reunimos 475 toros, Holando en este caso me voy a referir, que tienen un índice económico de producción. Y aquí cabe el comentario de decir, bueno, ¿cómo puedo tener una evaluación genética uruguaya de animales que aún no tienen hijas en el Uruguay? Bueno, eso es gracias a, y de pronto
nos extendemos en otra parte de la charla, eso es gracias a que Uruguay es uno de los 33 países que participa en una evaluación internacional conjunta que se llama Interbull. De modo que nos remiten el valor genético de estos toros como si tuvieran hijas en Uruguay. Se hace una simulación y es como si esos toros estuvieran produciendo en Uruguay, cómo se comportarían, siempre genéticamente. Ahí entonces reunimos, este año yo siempre hago una comparación con los que van siguiendo esta charla, hago una comparación, o por lo menos estos aspectos de la charla, no la charla misma, porque la que di hace 2 semanas ya ni me acuerdo. Entonces, por lo menos de estos indicadores que vamos llevando el track, digamos. Este año tenemos 15 toros más que el año pasado, y el promedio, que aquí está distribuido, esto imagínense que cada toro hace a cada una de estas barritas, el promedio de esta población que tenemos hoy para comprar, digamos, es de un IEP de 125, está igual al año pasado, todos los años veníamos sumando, o sea, veníamos importando, o los importadores venían comprando toros de mejor calidad, desde que tenemos esta indicación, de más valor económico y genético, y ese IEP equivale a un valor de $25 positivo. Y acá introduzco otro concepto a entender. Los índices de selección representan rentabilidades, y la mejor forma de expresar una rentabilidad o un valor económico es con dinero. Lo que sucede es que a veces, para que sean más sencillos de entender, se expresan en indexados, o sea, con base 100. Y acá lo vemos. Yo hice aquí una correlación para que vean que es perfectamente correlativo lo que estoy diciendo, el precio que está midiendo con respecto al índice base 100, y lo que se nos dice para entenderlo mejor es decir, bueno, mira, un toro 100 representa el promedio, se nos dice. Entonces, bueno, de 100 para arriba es un toro que está por encima del promedio de la población, y de 100 para abajo es un promedio que está por debajo. Como estamos viendo, y acá viene de vuelta una parte práctica, el promedio de los toros que vamos a comprar ya no es 100. El 100 es el de la evaluación genética más amplia de Uruguay, pero de los toros que tenemos disponibles para comprar es de 125. Primer detalle que les cuento. Lo segundo a entender es que no nos conformemos con comprar toros de promedio 100, porque el toro de promedio 100 lo que me está indicando es que no me agrega ni resta nada a la rentabilidad. O sea, esas hijas no van a estar aportando valor a mi rodeo. Distinto es si yo elijo un toro, por ejemplo, de 135 de IEP. Ese toro, en comparación, va a estar aportando un 35% más, o sea, va a estar generando hijas que serán 35% más rentables que las hijas de un toro de base 100. De vuelta, no le busquemos digamos, la traducción contante y sonante de esos $35. Son valores comparativos. Lo que sí es útil entender es que un toro 120 va a ser un 20% más, o sea, sus hijas van a ser un 20% más rentables que un toro de promedio. Y que cuando yo me estoy comprando un toro IEP 80, me preocupe porque realmente va a estar generando hijas que no van a ser rentables para el sistema de Uruguay. Es así de sencillo, ¿sí? Y lo otro que hago aquí es cruzar el IEP de los toros. Cada uno de estos puntitos son los toros que van a estar a la venta en este año, los 475 toros que mostraba aquí, con respecto a su precio de venta. Y aquí vemos que para este promedio que ya comentábamos de toros 125 de índice, el promedio de precio es alrededor de $14. Otra referencia a tener clara. Y los $14 estarían, no sé si se ve mi cursor, pero ustedes piensen que de acá esto viene de 0, 10, 20, o sea, tenemos, lo que quiero mostrar con esto, es que tenemos una cantidad de toros muy buenos a precios también muy buenos.
¿sí? O por lo menos por debajo del promedio. Algunos me dirán, bueno, pero hay otras características que prestamos atención, como son las de tipo, que si ustedes me siguieron bien, no están siendo evaluadas aquí. Por ejemplo, el compuesto ubre, las patas, ¿sí? Que es una de las características que buscamos y también son rentables. Bueno, sobre eso también deberíamos fijarnos y con atención y con todos estos elementos que estábamos comentando, tendríamos que fijarnos si en los catálogos hasta tanto no estén evaluados en nuestro país. O sea, de eso no lo estoy ignorando, pero de estas características que son una de las más relevantes, de las 6 más relevantes económicamente, las tenemos ya conjugadas, combinadas exactamente para que en un solo numerito nos acomode los toros. Y nos acomode también las hembras, porque los productores que están aportando y participando en la evaluación genética nacional tienen una evaluación de sus hembras. Hasta aquí estábamos viendo los toros, que eso es de acceso público, lo vemos aquí, esto es de acceso público, es un catálogo que se pueden bajar de la página de mejoramiento lechero, mu.org.uy, lo pueden ver, son catálogos de todas, es un catálogo que contiene todos los toros que se van a vender, incluidos los de Prolesa también, y cómo quedan rankeados por IEP. Ahora, para empezar una consulta. Sí, claro. Vos decías que las características de tipo no estaban incluidas, no están incluidas en el índice económico, ¿no? Pero están evaluadas genéticamente, o sea, yo perfectamente por fuera del índice económico, una vez que selecciono los toros mejoradores en base a índice económico, puedo ir y descartar algunos por dificultades graves de tipo, por ejemplo. Claro, eso es lo que tenía en mente cuando estaba diciendo. Evidentemente lo tenía en mente y no lo dije, pero que lo que quiero decir es que no confiamos ciegamente en las características que están aquí evaluadas, pero algunos productores un poco más que reconocen en sus rodeos alguna deficiencia, llámese en patas, o quiero modificar para arriba o para abajo los tamaños, bueno, tengo que ir a fijarme a las evaluaciones de origen, con los detalles que decía al principio de la charla, y también considerarlo. Y como bien acaba de decir Gabriel, sí, efectivamente, es muy bueno en índice, pero es muy defectuoso en una característica que a mí me preocupa cuidar, bueno, también lo podría descartar, porque como vieron, toros hay para elegir y bien. Ahora sacamos el foco de los toros que son de acceso, digamos, público y están a la venta para todos los productores, y nos centramos en la evaluación de nuestras hembras. Esto sí ya es información privada, no es pública, es de cada productor. Él tiene un acceso a la evaluación individual de cada una de sus hembras en cuanto tenga los registros, ¿no?, que se necesitan. Esto es análisis de grasa proteína, de células, etc. Lo que les estoy mostrando aquí es el promedio de mejoramiento lechero. Y los años significan los años de nacimiento de las hembras. Entonces aquí tenemos evaluadas, para que ustedes tengan un número de referencia, unas 20.000 hembras evaluadas por año. De pronto en el 2019, que corresponden a las terneras que nacieron el año pasado, tenemos algo menos porque entrando justamente la evaluación con alguna demora, pero en el resto de los años, en el resto de la década, estamos hablando de unos 20.000 animales en promedio. Y ahí ustedes pueden ver claramente cómo es, en este conglomerado que es el índice, cómo es el ritmo de mejora genética para esta población. Y así tenemos, y podemos interpretar, que en los últimos 5 años el conjunto de las hembras evaluadas en Uruguay es un 10%, o sea, sus hijas son un 10% más rentables genéticamente. Y acá vale un concepto decir, probablemente por medidas de manejo, alimentación, sanidad, yo obtengo mejoras fenotípicas y las mido y las veo. La diferencia o lo valioso que hace a esta cuarta pata de la producción animal, que es la genética, es que esto se asemeja al interés compuesto, o sea, voy renovando todos los años capital más intereses, y es una mejora, es salvo algún desmanejo muy grande en materia de genética, no pierdo, voy acumulando en mi rodeo. Y
ya para ir terminando esta primera parte, vamos a ver, bueno, este es el promedio. ¿Qué pasa con tambos particulares? Bueno, tenemos comportamientos como, voy a mostrar 3 casos nomás, en general, comportamientos como este. Las barras azules son la evaluación de un productor en particular. Fíjense, en 2010, 2011, 2012, por alguna razón no tenía animales evaluados, ahí queda perfectamente plasmado, y es un productor que, si bien no está por encima de los promedios de mejoramiento lechero, viene mejorando claramente año a año. Después vamos a ver cómo logramos eso. Después tenemos otros productores que le prestan muchísima atención a estas características y, como ven, en toda la década vienen superando ampliamente los promedios. Y por otro lado tenemos productores como que lo recuerdo, es un productor que entró hace relativamente pocos años, pero fíjense cómo va alcanzando rápidamente a superar el promedio, o sea, va logrando mejoras sustantivas. Fíjense en porcentaje casi un 4% de un año al otro, la generación 2019 con 2018 en cuanto a índice, o sea, la combinación de todas esas características, porque justamente es un tambo que está prestando mucha atención a esta información y toma las decisiones de compra de reproductores en función del índice, y por supuesto características de facilidad de parto y demás, como las mencionábamos recién, pero sin descuidar utilizar toros muy buenos en cuanto a índice. Así que, como resumen, y para terminar, vamos a resumir en 4 pasos cómo, por ejemplo, este último tambo que contaba, logra plasmar todas estas características de esta charla que estábamos hablando en una cuestión práctica. Lo primero es, como ya adelantaba, usar toros de alto IEP. ¿Cómo me fijo eso? Bueno, en la información que tengo disponible abiertamente. Ningún importador, ningún vendedor hoy en día está negando o no poniendo a disposición esa información para sus clientes, digamos. Lo segundo es llevar registros de padre y madre confiables, ¿sí? Sí, como mostraba al principio, esto es muy valioso para empezar a establecer las relaciones entre los animales y entre los tambos. Lo tercero es medir el desempeño de los animales, que seguramente todos los asistentes de esta charla lo hacen, con control lechero, de sólidos, una registración clara de la performance reproductiva, partos, servicios, tactos. Llevar esa medición no solo en papel, sino en un medio que sea útil para el análisis. Y finalmente, una vez que yo tengo mis animales, mis hembras evaluadas, elegir los reemplazos de las vacas con, en este caso, alto IEP, que las tengo perfectamente identificadas. Recuerden la curva primera que les contaba, que elegíamos los animales más de la derecha, y bueno, aplicando diferentes estrategias, pero para mis reemplazos del tambo, eligiendo las mejores. Bueno, con esto terminamos. Fue una explicación, o sea, apurada para dar más espacio, para tratar de tocar todos los elementos conceptuales que necesitábamos, pero dar espacio a las preguntas y los comentarios que quisieran compartir. Ahí capaz, Fernando, lo que hacemos es que cada uno que tenga preguntas que active el micrófono y que las haga, ¿no? ¿Vale? Genial. Tengo una consulta, Fernando, un aspecto práctico, digamos. Yo quiero elegir un toro, tengo los catálogos, tengo el catálogo Prolesa, veo los toros que se están ofreciendo hoy, para ver si dispone o no de índice económico. ¿En qué me fijo en el catálogo? ¿Por nombre, por BU, por código internacional? ¿Cuál es la recomendación? Mira, en el catálogo de Prolesa está el código de pajuela. ¿Cuál es el código de pajuela? Yo digo para no errar. También se le puede entrar por el nombre, pero a veces los nombres uno digita mal o lo que sea, porque en general esta información estamos pensando un productor que no tiene acceso a la información de mejoramiento, ¿no? De mejoramiento uruguayo. ¿Cómo hace? En el catálogo de Prolesa está publicado el código de pajuela. El código de pajuela es, por ejemplo, uno que diga 29 HO de Holando y un numerito. Si uno entra a la página web de geneticalechera.com.uy y pone en el buscador ese código, le va a salir la evaluación genética de ese toro y su índice económico. Es más, le va a decir con cuántas hijas está evaluado,
de cuántos países viene, un montón de detallecitos. Y si no, lo busca por el nombre en el catálogo de semen disponible, que también es gratuito y está a disposición de todos los productores. Que me sellen las recomendaciones. Sí. Sí, sí, yo me entrego. Y después tengo que sacar copia de la recomendación. No se está escuchando, capaz por el chat. Hay un micrófono abierto ahí, Claro, me hay un parece. micrófono abierto. Alguien que anda lidiando con las refrendaciones. Sí. En el chat ahí se puso la página de Genética Lechera, Fernando, para que pueda entrar alguno si es necesario. Ahora que ya encuentro el chat. A ver. Chat. Listo, ahora vi el chat. Buenísimo. Y la otra, donde está el catálogo de semen disponible, es esta. Y está en la parte de novedades. ¿Qué hice? Le contesté a Federico. No, para que hice lío yo. Estuve averiguando. Listo. Allí, ahí en la parte de novedades van a encontrar todos los catálogos, pero bueno, el más útil obviamente es el último, el del 2020. Fernando, otra consulta. ¿Los toros genómicos también tienen índice económico? O... Sí, sí, termíname la pregunta, perdóname. Vale. No, eso básicamente. Si hoy digo que hay una canasta importante de genómicos y esos también cuentan con índice económico. Exactamente. Tienen una particularidad. Por razones, nosotros, como decía, gracias a participar en Interbull, tenemos acceso a esos casi 500 toros con información, que además repercute en nuestras hijas, en la hembra que van naciendo, en las hijas de las vacas. Y eso es muy importante porque en los tambos tenemos evaluadas hasta las terneras del año pasado, gracias a eso. Como vos bien decís, una gran porción de la canasta de toros es de toros genómicos. Tienen una particularidad. Si los toros genómicos fueron reportados a Interbull, la evaluación viene. Ahora hay un detalle que tiene que ver más por razones comerciales que técnicas, que Estados Unidos y Nueva Zelanda no reportan sus toros genómicos a Interbull. Entonces puede ser que para toros de esos orígenes, en algunos casos no tengamos la evaluación genómica. En la gran mayoría sí las tenemos, porque toros de Estados Unidos salen por Canadá, o algún vericueto buscan en el mundo para aparecer en Interbull, y afortunadamente nosotros los tenemos y aparecen marcados con una G de genómico en las evaluaciones. De los toros que no tuviéramos evaluación genómica, tampoco estamos perdidos, porque en la página de Genética Lechera tenemos una parte que se llama conversión de DEPS, y si uno toma el catálogo de origen o las páginas web, por ejemplo, de Estados Unidos, y traduce los PTA, vamos a llamar así, los valores de cría, los DEPS que tienen publicados en sus países, en esa página va llenando los casilleritos de leche, grasa, proteína, tasa de preñez de hijas y células. Al costadito te traduce automáticamente cuál sería su IEP convertido. Así que en muchos casos de toros que no tenemos evaluación genómica, justamente porque sus países de origen no lo reportan, nosotros tenemos una alternativa de evaluación, o de por lo menos tener una referencia que se usa bastante, eso se usa bastante. Y otro aspecto práctico, van a ver que en los catálogos aparece una G, como digo, de genómico, aparece también una M que es de maize, o sea que viene de la evaluación de hijas del mundo, como decíamos con un viejo productor acá de mejoramiento lechero. La M es de maize, pero le encontramos la parte práctica, es decir, la M es de mundo, o sea, viene con las hijas del mundo. Y después la otra característica que ya empiezan a tener algunos toros importados es que aparecen con una D. La D es de doméstico, o sea, ya tiene la suficiente cantidad de hijas evaluadas en nuestro país como para que generen valores de cría que sean publicables, o sea, que tengan una confiabilidad
suficiente para ser publicable. Entonces van a haber M, D o G de genómicos.